Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Cristel Torres y junto con mis compañeros Jonathan Ampuero y Paulina Bucaré responderemos a la pregunta: ¿cuáles habrían sido las contradicciones de la Unión Soviética que la habrían llevado al colapso total entre 1989 y 1991? La Unión Soviética planteaba una utopía: igualdad para todos, sin clases sociales, sin distinciones. Stalin, como ya sabemos, tomó el poder en 1922 y podemos apreciar tanto por la película La muerte de Stalin y por diferentes documentales que este personaje decía trabajar para que todos los individuos fueran iguales, pero realmente no se preocupaba por su pueblo. Una gran contradicción porque escaseaba la comida, habían filas para poder comprar y aún así no alcanzaba para todos. La gente buscaba comida en la basura y Stalin tapaba la miseria del país con propaganda falsa y represiva. Cualquiera que cuestionaba sus órdenes era ejecutado, exiliado o torturado. El miedo era tan grande que incluso en la película La muerte de Stalin se muestra cómo los camaradas de Stalin no sabían si levantar el cuerpo o no por el terror que ocasionaba hacer algo en contra de la voluntad de esta persona. Todos en la Unión Soviética tenían miedo de tomar sus propias decisiones porque el gobierno era quien controlaba todo: el poder político, la economía, incluso la vida familiar. Era un sistema demasiado represivo que sembró el terror en la población. Como no había propiedad privada, muchos campesinos fueron obligados a trabajar en las granjas del Estado, lo que generó también mucho descontento porque era un trabajo forzado. Y esto no solo se limitaba a la agricultura, también en la industria, las minas y en las obras públicas. Muchas veces estos trabajos eran realizados bajo condiciones inhumanas. Además, se registraron numerosos abusos de poder por parte de los militares, recurriendo a prácticas de violencia y explotación sexual, lo que refleja el nivel de impunidad y deshumanización que caracterizaba el sistema. La película La muerte de Stalin refleja las raíces profundas de las contradicciones internas de la Unión Soviética, un sistema que decía ser justo para el pueblo, pero imponía su poderío a través del miedo y toleraba sistemáticamente el abuso de poder por parte de sus líderes, generando un clima de represión, corrupción y desconfianza generalizada. Todas estas tensiones desgastaron el régimen que llevó a su colapso entre 1989 y 1991. Para seguir revisando los problemas y contradicciones del sistema soviético, revisaremos algunos momentos de la famosa película El Cuervo Blanco. La película narra la historia real de Rudolf Nureyev, un brillante bailarín soviético, y su famosa deserción a Occidente durante una gira en París de 1961. Una primera contradicción de la URSS fue mostrar superioridad al mundo, pero controlar también a sus artistas. El gobierno soviético quería demostrar al mundo que su cultura era superior. Por eso enviaban artistas como Nureyev a giras internacionales, pero al mismo tiempo los vigilaban constantemente, temiendo que se contaminaran con las ideas de los occidentales. En esta película vemos cómo la KGB sigue cada movimiento de Nureyev. Esta contradicción de querer brillar en el extranjero, pero sin permitir contacto real con la libertad, era insostenible. Una segunda contradicción es hablar de igualdad, pero reprimir la individualidad. Laur decía que todos eran iguales, pero si alguien destacaba demasiado o pensaba distinto como Nureyev, era visto como sospecha. En vez de celebrarlo por su talento, el sistema intentaba moldearlo, controlarlo. Esta represión del talento y la expresión individual provocaba una gran frustración en muchos ciudadanos. Una tercera contradicción es proyectar unidad, poder, pero vivir bajo el miedo y el descontento. El régimen quería mostrar una imagen de fortaleza, pero dentro del país había miedo, censura y represión. Los artistas, por ejemplo, vivían bajo reglas estrictas y sabían que cualquier palabra o acción podía costarles la carrera o algo mucho peor. La película muestra este ambiente de tensión constante, donde no se podía confiar ni en sus propios compañeros. Una cuarta y una última contradicción es el aislamiento ideológico, el deseo de libertad. El régimen intentó aislar a su población del mundo exterior, pero en París, en este caso Nureyev, descubre otra forma de vida, libre, abierta, creativa. Esa experiencia lo transforma y decide quedarse. En el aeropuerto, enfrentando a la KGB, elige la libertad, aún sabiendo que nunca más volvería a su país. El Cuervo Blanco no solo cuenta la historia de un bailarín, nos muestra cómo un sistema
que reprime la libertad, la creatividad y el pensamiento propio está destinado a romperse. Estas grandes contradicciones que vemos en la película, como el control versus libertad, el discurso versus la realidad, son las mismas que décadas después terminan derrumbando a la Unión Soviética. Respondiendo a la pregunta ya planteada, desde el análisis de la película La sombra del pasado, a través del arte, la memoria y la vida del protagonista, vemos cómo estas contraindicaciones debilitaron el sistema por dentro hasta volverlo insostenible. Aunque se ambienta fuera del corazón de la URSS, La sombra del pasado muestra de una forma muy clara cómo el modelo soviético oprimía la libertad individual, cultural y política de las personas. El control ideológico del arte, en la película que protagoniza Kurt Warner, vive bajo un sistema que impone una única forma de expresión artística, el realismo socialista. Esta doctrina convertía el arte en propaganda, limitando profundamente la creatividad y la libertad individual. Aunque el comunismo decía liberar a los pueblos, en realidad controlaba sus pensamientos e identidades. Esta contraindicación entre el discurso liberador y la práctica represiva fue una de las más evidentes en los regímenes del bloque soviético. Según Dock, este tipo de represión cultural afecta directamente la legitimidad del sistema, provocando el exilio de talento y un creciente malestar interno, lo cual debilitó el lazo entre el Estado y su gente. La represión moral e histórica, otro elemento importante en la película, es la figura del suegro de Kurt, un médico prestigioso con un pasado nazi oculto, la cual esta situación revela una contraindicación ética. El régimen comunista condenaba públicamente el fascismo, pero muchas veces incorporaba a personas con un pasado oscuro si les eran útiles para el sistema. Esta doble moral, de prometer justicia mientras se protege a los poderosos, genera una desconfianza social. La URSS sufrió una fuerte crisis hacia fines de los años 80, cuando las críticas internas se multiplicaron. El quiebre entre el individuo frente al sistema se ve muy reflejado a Kurz como artista. Él enfrenta una censura silenciosa y manipulable. El sistema no le permite desarrollarse libremente y esto lo obliga a migrar hacia Alemania Occidental en busca de libertad. Este conflicto entre el individuo y el aparato estatal fue muy común en los países del bloque soviético. Las personas se sentían atrapadas ante la obediencia al régimen o el exilio personal. La sombra del pasado nos permite observar cómo el sistema comunista se desmoronaba desde adentro, a través de un arte censurado, la doble moral histórica y el quiebre personal del protagonista. Vemos cómo se ven reflejadas las principales contraindicaciones que llevaron al colapso de la URSS, un régimen que decía defender al pueblo pero en realidad lo controlaba y lo reprimía. Las tres películas abordan desde distintos ángulos las tensiones internas del régimen soviético, la corrupción, la represión, la pérdida del sentido étnico y el desgaste social. Y cuando Gorbachev en 1988 quiso reformar el sistema completo, ya era demasiado tarde. El pueblo de la Unión Soviética estaba demasiado cansado con las restricciones del régimen, un régimen que había mostrado ser incapaz de ayudar a su pueblo. El fin de la URSS no se debió a una invasión o guerra externa, sino a las contraindicaciones operativas y crisis estructurales que colapsaron el sistema desde adentro. Con esto nos despedimos. Muchas gracias por su atención.